mi casa, que es el nombre de la instancia, y después de eso va, un segundo, va el método de set que creaste. ¿Cuál es tu método Por set? ejemplo, yo creé el método, por ejemplo, yo creé este método, el método set, que es el de pintar. Sí, muy bien. Entonces sería punto pintar. ¿Sí? Y el valor que Y le vas ahí, a pasar. ¿Qué valor le vas a pasar? Entonces sería el col, listo. exacto. Y ahí, Ujú. Ahí ve otra vez a la clase porque tienes un error. ya Ve a- sigo trayendo los otros. Dime, no, pero espera un segundo. Primero ahí garanticemos el funcionamiento de uno y ya pasamos con el otro. Entonces ve por favor a la clase, ¿sí? Y ahí dice, lo que pasa es que tú declaraste una variable string de nombre color arriba. Es que esta línea de código de la 21 a la 27 te sobra. Porque tú ya hiciste la declaración arriba de las variables de tipo privadas. Exacto. Listo. Ahora ahí en ese método pintar, que es el set, tú le estás pasando el string co, pero cuando haces la instancia le dices que es igual a color. En la línea 20, no, 30, perdón, debajo, donde dice dis.color igual a color. Ahí es co. Ah, ok, ok, sí, ya, listo. ¿Listo? Y el de mostrar color, Listo. listo. Ahora déjame ver el otro. A ver qué otro error te marca. Dice que ventanas uno. Ya, ejecútalo y ya te debe imprimir el color azul. Muy buenas tardes para todos. No, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes, ¿Ya lo profe. ejecutaste? Sí, ya. ¿Y qué te aparece? Es que no alcanzo a ver la parte de abajo del... Ah, ya. No, profe, no me... Ok, déjame ver otra vez. Mi casa, mostrar color. Este no. Está importando Java. En mi internet, pues que no sé, a veces los escucho entrecortados. Listo. ¿Ya lo ejecutaste, Carlos? Qué pena contigo. Casa punto pintar la P mayúscula, de pronto. No, porque ya fue establecida así. Es decir, ya fue establecida así. Y acá la estoy trayendo igual. Ok, mi casa, listo. Déjame ver en la clase los métodos. Sí, ah, pero es que le estás dejando allá pintar un espacio con el string a la línea, en la línea No, 29. En la línea 29, ahí en el paréntesis, corre más el cursor, ahí hay un espacio. aquí con el No hay, vector 7 y el... más hacia allá. Más, ahí. A ver, Ah, this color. Ejecútalo otra vez, por favor, a ver si ya te toma. nada, profe.
Es que, ¿qué es de esas letras que le está mostrando ahí? Si ves en la línea punteada, la de los abajo, no, abajo donde dice la ejecución, ahí te está mostrando un dato. Ese profe del ejercicio anterior, no sé por qué me lo trae nuevamente. O sea, este número fue del ejercicio anterior. Por eso hay que mirar porque al parecer no te está ejecutando el proyecto. Lo que pasa es que lo creaste en paquetes, los ejercicios dentro del mismo proyecto. No, profe, está en otro paquete. Está en otro mm, paquete. Porque es que mira Yo que no sí te lo ejecuto desde ahí abajo, donde dice, ahí abajo, abajo, en el otro abajo. en donde dice Ahí, ventanas 1. ventanas uno, ahí. Y le da run file. Ahí ya. Oh. Es que estaba Ah, profe. ejecutando el main del paquete de arriba. Ah, profe, pero sí que es mejor. Bueno, listo, profe. Ya con este ejercicio puedo sacar los otros. Gracias. Bueno, sí, señor. Bueno, muy buenas tardes para todos otra vez. Voy a verificar asistencia. Y damos inicio. Entonces, ¿qué trabajamos la sesión de ayer? Encapsulamiento y después vimos lo de clases heredadas, el padre, el hijo, y cómo llamar Encapsulamiento de herencia. y la herencia. Sí. Y ya vimos lo de polimorfismo y les dejé un ejercicio. Profesor, lo estamos viendo al final de la clase. Que eso lo vamos a El ver hoy. polimorfismo. Ajá. Y hoy creo que lo vamos a terminar de ver. O sea, quedamos como a medias. Ok, listo. Bautista Julián, Benavides Daniel, Calderón Jeffred, Presente. Capotes Eliana, Céspedes Dylan, Devia Cristian, Presente, profe. Doncel Carlos, Presente. Feijo Fabio, Presente, profe. yo sí dije tan raro que Fabio no está, López Jimena, Presente, profe. Méndez Jamer, Mora Lady, Calderón Andrei, Peña Julián, Plazas Jason, Rincón Andrés, Saavedra Alejandra, Sarmiento Mónica, Profe ya se está conectando. vale, sí, ya, gracias, Jimena. Sarmiento Mónica. Vargas Carlos, Presente. Velázquez Jason, Ramos Cintia, Rosso Anderson, Jaimes Joan, Valbuena Luis Eduardo. Listo. Bueno, continuamos entonces. Estábamos con este ejercicio. Listo, veamos. Ah, bueno, este de acá. Este no, esto, hablamos de lo que era, bueno, la herencia, toda esta parte.
Sí, el polimorfismo, el entorno de Java, el main, la impresión, los tipos de datos. Toda esta parte, la declaración incorrecta de métodos y este ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos puntos llevamos del taller? ¿Ninguno? Profe, yo no recuerdo esa parte. ¿Del Ese taller? ejercicio puntualmente, creo que es más atrás. No, Con nosotros quedamos, sí. es aquí porque ya aquí yo les expliqué lo que eran los operadores aritméticos, los relacionales y quedamos aquí. Pero entonces mi pregunta es, ¿cuántos puntos tenemos del taller? Tengo entendido que solo tenemos un punto, que es el que estaba incluso Carlos ahorita aclarando dudas. El segundo punto del taller es este ejercicio. En este ejercicio, ¿qué vamos a aplicar? Encapsulamiento. ¿Listo? Entonces, lo mismo, recuerden, hay que hacer el proceso de transformación para garantizar que haya un encapsulamiento en estas operaciones que se están ejecutando. Ese es el segundo punto del taller. Yo les voy a dejar habilitado el enlace. Recuerden, crean un nuevo proyecto o en su defecto crean un nuevo paquete, como lo trabajó el compañero Carlos, agregan el main, agregan una Java class y listo, empiezan el proceso a trabajar. Entonces, esta parte para que la trabajen, por favor. No sé si de este ejercicio hayan dudas o preguntas de lo que se deba realizar. Básicamente es hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo, el primer punto que era el de ventanas y puertas y color. ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Jeffrey que sí pregunta. Es que lo estoy mirando. Entonces A ahí ver, tocaría piensa. llamar las opciones, ¿cierto? Con el get y el set, ¿cierto? Exacto, el proceso es el mismo, es lo mismo. Entonces, acá les recuerden que les entregan una línea de código donde no hay programación orientada a objetos. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Crear el main, en el main llaman sus métodos, le pasan los valores y en el Java Class crean los métodos set y get. Recuerden, set envía, get recibe y declaran sus objetos o sus atributos de tipo privados y listo. Ese es todo el proceso, que es lo mismo que hemos venido realizando hasta aquí. Yo ¿Listo? tengo una pregunta. Señor. Después en la segunda línea, ¿por qué esa Acá. declaración del... Sí, señora, ahí donde está declarando el tipo de dato, string arc, ¿por qué están esos corchetes? O sea, están corchete plano. No entiendo. ¿Aquí? Sí, 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 Es sí. que aquí es cuando aplicamos matrices y vectores, que es lo que ya vamos a ver. Pero en teoría esta línea de código es la que coloca por defecto el main cuando yo lo agrego. Ah, ok. Entonces, mira, les muestro un momento. Recuerden, esa línea de código es esta misma que tenemos acá. Es lo mismo, esta lineecita. Cada vez que yo agrego un main, simplemente él a ese main le agrega, él por defecto agrega esta estructura para que pueda ejecutar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional del ejercicio? ¿Ya tomaron captura de pantalla? Sin No. embargo, recuerden que el No, documento, sin embargo, recuerden que este documento está publicado en la plataforma en la sesión respectiva. Aquí ya creo que queda más ordenado. Pilas, por favor, con la tabulación de código, que se vea organizado.
Listo. Si esta parte entonces está clara y está claro el segundo punto del taller, entonces vamos a continuar ya con el tema que sigue, que ya son arreglos. Entonces, para esta parte de arreglos, necesito por favor mucha concentración de parte de ustedes. Como siempre, lo que no entiendan, pregunten. Y vamos a tratar todo el tema de lo que es arreglos unidimensionales y bidimensionales. Y vamos a hacer un ejemplo. Con base a ese ejemplo les dejo el siguiente punto del taller, que ya serían 3. También para que empecemos a trabajar aquí en clase y garanticemos la entrega el día de hoy en la medida de lo posible y de que los tiempos nos lo permitan. Entonces, arreglos. Simplemente arreglos es una colección de objetos del mismo tipo estructurado en una sola variable. Para eso se utilizan los vectores. En Java, los vectores son en realidad objetos, por lo tanto se pueden llamar a sus métodos o a los métodos que lo anteceden. Existen 2 maneras de declarar vectores en Java. ¿Cuáles son? La primera es de la siguiente forma, que era lo que preguntaba el compañero hace un momento. Va primero el tipo de dato y el nombre del vector. ¿Cómo sé yo que estoy trabajando vectores cuando hay estos corchetes planos acá? ¿Sí? De esa manera estoy identificando que estoy trabajando vectores o arreglos en este caso. ¿Cuál es la otra forma en la que yo puedo declarar declarar vectores? También puedo declarar el tipo, los corchetes planos y el nombre del vector seguido de un punto y coma. Ejemplo de cómo se declaran vectores en Java. Entonces, primero, declaro el tipo de dato que va a ser un entero de tipo int. El nombre del vector le va a colocar vector 1, lleva su corchete plano, vector 2 lleva su corchete plano. Entero como tal no es un vector, sino que también puede ser un tipo de dato. Acá, pues también hay otra posibilidad que fue la segunda que les proyecté, donde va el tipo de dato y donde van los corchetes planos y el nombre del vector. Entonces, cualquiera de las 2 formas es válido. También pueden utilizarse vectores de más de una dimensión. Entonces, por ejemplo, estos son declaración de vectores unidimensionales, donde solo le voy a pasar un parámetro. Acá ya tengo vectores bidimensionales, donde puedo tener más de una dimensión. Puedo tener hasta 3 o 4 dimensiones, ya depende del nivel de complejidad que yo quiera solucionar. En este caso, entonces, ¿cómo declaro vectores de más de una dimensión? Simplemente debo declarar lo mismo, funciona de la misma manera. El tipo de dato, el nombre del vector o el nombre que yo le quiero colocar y le defino un corchete plano, 2 corchetes planos, teniendo en cuenta la dimensión que vaya a ser. ¿Listo? Si fuera tridimensional, pues le tendría que agregar otro espacio para que él almacene allí el dato que nos va a guardar o el dato que va a recorrer. Aquí, ¿qué particularidad tienen los vectores y para qué se usan? Entonces, básicamente los vectores, al igual que las variables, ¿qué es una variable? ¿Qué es una Un espacio variable? en la memoria. Ya eso lo hemos dicho varias veces, un espacio reservado de memoria donde va a almacenar un dato, ¿cierto? Entonces, los vectores, al igual que las demás variables, pueden ser inicializados en el momento de su declaración. En este caso, no es necesario especificar el número de elementos máximos que yo voy a reservar de espacio. Simplemente para almacenarlos los elementos añadidos en la declaración. ¿Cómo así? Cuando yo declaro una variable, casi siempre la declaro el tipo de dato y le coloco el nombre de la variable. Por ejemplo, var, que puede ser el nombre de la variable con punto y coma. Esta variable aquí yo no la estoy declarando inicializada porque no le estoy pasando ningún valor. Pero si yo declaro una variable de esta manera, invar igual a 1 punto y coma, aquí yo ya estoy declarando una variable inicializada. Es decir, que esta variable ya desde el inicio me está guardando un valor que es 1. ¿Hasta aquí es claro?
Sí. Ok, entonces, lo mismo sucede con los arreglos. En este caso, si yo voy a declarar un arreglo unidimensional, entonces int, por ejemplo, var1, var, y le coloco los corchetes planos. ¿Sí? Y de esta manera yo ya he inicializado mi variable, perdón, mi vector, pero no le estoy pasando ningún parámetro, es decir, no le estoy dando ningún valor. Mientras que aquí yo ya le estoy dando a mi vector un parámetro, un valor inicial. Por ejemplo, estoy declarando un vector de nombre string, ¿sí? De tipo de dato string de nombre días. Y es bidimensional o unidimensional. Unidimensional. Dimensional. Unidimensional porque recuerden, solo tiene una opción de corchetes planos. ¿Por qué le hago equivalencia a este igual? Porque él va a hacer el recorrido de todos los días de la semana que yo le dejé aquí. Entonces él va a iniciar en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Él va a tener todos estos datos guardados, que es lo que dice aquí. Una simple declaración de un vector no reserva espacio en memoria, a excepción de este caso. Cuando yo ya le defino una inicialización, él ya sabe que debe tener esos datos guardados allí en la memoria, ¿sí? Y para reservar la memoria hay que llamar explícitamente a un constructor de tipo new o una constante de tipo new, que esto también ya lo trabajamos ayer y todas estas sesiones. El new, recuerden cuando yo hacía la instancia entre una clase y la clase main, donde iba a llamar los métodos get y set para pasarles el dato. Lo mismo funciona. Profe, Hola, hola, hola. ya. Se me Ya. quedó sin señal. Sí, es que está como molestando hoy internet. Listo, ya. Espérenme un segundo, vuelvo a compartir pantalla. ¿Hasta dónde me escucharon? Mm, Hasta que se define como un método constructor. Profe, que Vanessa no puede asistir hoy porque le hicieron un examen en los ojos y le duele la cabeza al ver la pantalla. Ok, perfecto. No te preocupes. Gracias, Jeffrey. Entonces, Vale. aquí estábamos hablando que para reservar espacio en memoria tenía que llamar explícitamente un constructor de tipo new o una constante como la que veníamos trabajando, pues que la veníamos ya trabajando en los otros ejemplos. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente le debo colocar el constructor new, el tipo de dato que voy a pasar y el nombre o número de elementos que le voy a entregar. Por ejemplo, aquí de esta forma hago yo reservación de espacio en memoria. Primero declaro mi vector, en este caso int, el tipo de dato int, le coloqué el nombre matriz y esta es unidimensional o bidimensional. Volvió otra vez. Volvió otra vez. ¿Ya me escuchan? Jimena. Hola. ¿Me escuchan? Ahora sí, Listo. ¿En qué punto quedamos? bidimensional. Ah, bueno, es bidimensional. Muy bien. Espérame que es que yo creo que también tengo como muchas cosas aquí. Ya. Ya estoy compartiendo. Listo. Entonces, primero declaro mi vector, en este caso el tipo de dato, el nombre del vector y qué tipo de
de arreglo va a ser unidimensional o bidimensional. Y luego utilizo el new como elemento, como constructor para garantizar el espacio reservado de memoria que le voy a dar. Es decir, vuelvo y coloco el nombre del arreglo igual a new, el tipo de dato que es in y los valores que ya le voy a dejar asignados o reservados. ¿Sí? De esta manera se hace el proceso para arreglos bidimensionales. También lo podemos hacer de esta manera. Int, el nombre del arreglo del vector, el corchete plano igual a new, le paso el tipo de dato y de una vez le asigno el espacio reservado de memoria. Cualquiera de las dos opciones son válidas, o esta o esta. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, continuamos. Profe, vector se podría decir que es el espacio que está capturado, o bueno, no sé cómo decirlo, dentro de los corchetes. No, a ver, lo que pasa es que realmente se conocen como arreglos. Hay arreglos unidimensionales que son los vectores y los bidimensionales que son las matrices. Entonces, cuando yo hablo de vector, hablo de arreglo unidimensional. Cuando hablo de matriz, hablo de arreglos bidimensionales. Entonces, ¿qué es el arreglo? Es este pedacito que yo tengo acá. ¿Sí? El hecho que yo ya tenga un corchete plano o dos corchetes planos, ya estoy asignando o informando que tengo un arreglo, ¿sí? ¿Qué es un arreglo? Estaba al inicio. Es un espacio, o sea, simplemente yo le defino, acá para que ustedes lo vean otra vez. Los vectores son en realidad objetos, por lo tanto, ellos llaman sus propios métodos. Los vectores, al igual que las demás variables, pueden ser inicializados. En este caso, no es necesario especificar el número de elementos máximos reservados. Se reserva el espacio justo para almacenar los elementos que yo vaya a trabajar. Es decir, que lo que ya tenga aquí definido, hasta este punto, él va a hacer el recorrido. Es decir, el recorrido máximo de esta matriz va a ser de 7. Más de ahí no va a trabajar. Ahora, aquí hacemos entonces la salvedad. Para hacer referencia a los elementos particulares del vector, se utiliza el vector junto al índice del elemento entre los corchetes. El índice del primer elemento es 0 y el del último. El número de los elementos menos 1. Entonces, por ejemplo, acá este que nos tienen. Tengo la declaración de el intento de hacer un elemento fuera de rango de matriz, a diferencia de lo que ocurre en C, este provoca un error. Por ejemplo, tengo mi vector declarado con un elemento máximo de 0 y a la vez tengo otro vector con un elemento máximo de 4. Tengo también una matriz con un elemento 2 y un elemento 3. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Simplemente hace todo su recorrido para garantizar esa funcionalidad. Si yo me salgo fuera del parámetro máximo asignado o fuera del rango de la matriz, aquí en C++ o en los que tienen la posibilidad de trabajar .NET, que creo que ustedes lo están haciendo, él va a generar un error o una excepción. Por eso hay que garantizar que esa excepción se controle para que el compilador no aborte la operación, es decir, no pause la ejecución del programa. Ya igual les voy a mostrar un ejemplo para que les quede un poco más claro. De igual manera, cuando yo trabajo vectores y matrices, tengo que tener en cuenta que el número de elementos de un vector accede por medio de una clase que se llama lint. ¿Sí? Y esta clase lint obligatoriamente tengo que tener, cuando yo trabajo vectores, esta clase para que él me lo pueda identificar dentro del proceso de su ejecución.
Entonces, para eso, yo tengo este ejemplo que tenemos acá. Este ejemplo yo ya lo pasé aquí a nuestro NetBeans. Entonces, ¿qué hice? Creé un proyecto por acá que lo llamé arreglos. Y arreglos simplemente le agregué un main. En este proceso de agregar el main, yo le defino el vector y al vector automáticamente le paso ¿qué? Los colores. Pero esos colores yo les dije que los íbamos a llamar como inicialización. Es decir, aquí yo ya estoy inicializando mi valor que va a tener, o sea, los valores que me va a almacenar o que me va a generar función, la matriz. En este caso, Ese perdón, es el recorrido vector. que va a hacer. Exacto. Entonces, yo le estoy diciendo que él solo va a recorrer rojo, verde, azul, amarillo y negro. Si no hay rosado, pues él no me va a recorrer rosado porque yo no se lo estoy dando como parámetro. Y declaro una variable de tipo int, donde tengo un ciclo, ¿cierto? A ese ciclo tenemos nuestro famoso ciclo for. Ese no lo alcanzamos a ver en fundamentos de programación, profe. Ok, bueno, nuestro ciclo for, entonces lo que hace es simplemente generar un conteo, ¿sí? En donde él dice, nuestra variable i inicialmente va a valer ¿cuánto? 0 o 0. rojo. 0. Cuando vale 0, entonces si es mayor a colores, haga un conteo. Entonces cuénteme 1 y muéstremelo. Muéstreme el valor que tiene i. Entonces, él inicia siendo 0.